Los conceptos. Bien, dentro de los conceptos básicos, ya entendí todo lo que es la base de datos, ya entendí qué es lo que tengo que hacer, ya entendí, ok, ahí se resguarda información, pero ¿cómo se resguarda realmente esa información? Yo sé que se envía y listo, pero ¿cómo se resguarda? Bueno, vamos a ver la estructura básica de cómo se guarda información en una base de datos. Y para eso necesitamos conocer los elementos básicos, ¿vale? Vamos a empezar con la entidad. Bien, una entidad en base de datos es una persona, lugar, objeto o evento de interés acerca del cual se recogen o procesan datos. Esta se representa por medio de un rectángulo mismo que tiene dentro de él su nombre. Ok. Entidad. Cuando yo voy a crear una base de datos o cuando yo voy a crear un esquema en el que yo voy a decir, ok, voy a hacer el esquema de cómo quiero que se guarden los datos. Bueno, debo entender que las entidades son, digamos, las características más principales de lo que voy a resguardar. Pongámoslo así, vamos a resguardar la información de nuestros clientes, de cualquier tipo de empresa, ¿sale? Ok, yo voy a crear diferentes entidades. La entidad persona o personas me va a resguardar la información básica de mis clientes. ¿Cómo qué información? Su nombre, su correo electrónico, su fecha de nacimiento, su CURP, su número telefónico. Pero como tal, la entidad en la que la estoy guardando se llama persona. Es decir, dentro de esta cajita de personas o dentro de este bloque personas voy a guardar la información personal de cada uno de mis clientes, ¿sale? Otra entidad pudiera ser, por ejemplo, voy a resguardar su información básica y voy a resguardar el tipo de banco en el que tiene su nómina, por ejemplo. Ah, ok, voy a hacer otra entidad que se llame banco. ¿Y del banco qué voy a guardar? Ah, voy a guardar el nombre del banco, un concepto, qué tipo de banco es, qué tipo de tarjeta tiene, tarjeta de nómina, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿sales? La entidad, digamos, es como, digamos, el tema o la característica principal y dentro de él se va a resguardar información correspondiente a esa característica, ¿sale? Bien. Posteriormente tenemos atributos. Los atributos son una característica de la entidad o diferentes características de una entidad en relación a lo que nosotros necesitamos de esa entidad, ¿sale? Y se representa como una elipse. Por ejemplo, una característica puede ser, a lo mejor, ok, mi entidad es autos, ¿ok? Y de los autos, un atributo o una característica puede ser modelo, marca, color, ¿vale? Entonces las características esenciales de cada entidad se describen como una elipse y describimos esos elementos. Y pueden existir atributos compuestos, como por ejemplo, ok, mi entidad es personas. Una de sus características o atributos es su fecha de nacimiento, ¿ok? Entonces voy a tener personas y una de sus características o atributos es su fecha de nacimiento. Pero a su vez la fecha de nacimiento se puede dividir en día, mes y año, ¿sale? Es decir, la entidad es lo que voy a guardar y los atributos es las características específicas que voy a resguardar de cada uno de esos elementos. Bien, el identificador. Y aquí ya vemos un poquito más unidos estos dos elementos. Un identificador se trata de uno o más campos cuyos valores van a ser únicos, que no se van a repetir y que van a marcar una identidad o nos van a marcar que un registro es diferente al otro. Por ejemplo, yo en personas, en la entidad personas o persona, yo voy a resguardar datos de muchas personas, pero yo necesito que haya un identificador para que yo pueda diferenciar a una persona de la otra. ¿Por qué? Porque las personas pueden tener un mismo nombre, pueden tener una misma edad, pero nunca van a tener una misma fecha de nacimiento y nunca van a tener una misma CURP, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bases de datos? Por ejemplo, tenemos la entidad persona y aquí tiene 4 atributos esenciales. Tiene un DNI, tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento y tiene una edad, ¿ok?
Por ejemplo, ok, vamos a registrar en esta base de datos a la maestra Mayra. Ok. DNI sería un identificador único. ¿Cuál sería un identificador único mío? Sería mi CURP, ¿ok? Entonces, pondría yo aquí o yo podría registrar aquí mi CURP. Ok, nombre, Lucia Mayrani Álvarez Reyes, fecha de nacimiento, 18 de agosto de 1993, edad 28 años. Ok, se resguarda ese dato. Ahora, vamos a resguardar otro dato de otra persona, ok, vamos a poner un identificador que sea una CURP, otro nombre, ahora va a ser César, su fecha de nacimiento y su edad, ¿ok? ¿Qué pasa con este DNI? Este DNI lo que hace es decirnos, ok, el registro número 1 fue la maestra Mayrani, el registro número 2 fue César, el registro número 3 fue Fabiola, el registro número 4 fue Belén. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace este DNI o este identificador es decirme que un registro termina y empieza otro. ¿Por qué? Porque si yo nada más me pongo a registrar personas con sus características, sin un identificador, lo único que voy a hacer es revolver a todas las personas y realmente no voy a saber, ok, la edad de César es 22 años, pero como revolví todo, resulta que pues yo pienso que a lo mejor tiene 28. No, lo que hace el identificador es decirnos, ok, registro número 1 y todas sus características. Luego regresa a otro DNI, que es un registro único, o un dato único, registro número 2 y todos los datos. De esta manera nosotros lo que hacemos es que podemos resguardar muchos datos de muchas personas, pero digamos que le estoy dando un orden, ¿ok? Registro número 1 o persona número 2, persona número 3, y así yo puedo identificar que esas características son específicas de esa persona en cuestión, ¿sale? Para que un atributo sea considerado como un buen identificador, debe ser un dato que no se repita, ¿vale? Entonces, el identificador puede ser un número, por ejemplo, literalmente puede ser un contador, registro 1, registro 2, registro 3, registro 4, o puede ser un dato único como nuestra CURP, que es el único dato que tenemos todos completamente distinto, ¿sale? Bien, ahora, ¿dónde se resguarda todo eso? Todo eso se resguarda en tablas. Toda la información que guardamos en una base de datos se resguarda en tablas, ¿sale? Una tabla es un conjunto de datos dispuesto en una estructura de filas y columnas. En una tabla, las filas denominan los registros y las columnas los campos. Básicamente, las tablas es toda esta información que nosotros dijimos aquí, esto se va a convertir en una tabla que después se va a relacionar con otra tabla. Ahorita vamos a ver cómo. Ok, las relaciones. Dentro de los elementos que ya vimos, existe una entidad que tiene atributos o características y que esos elementos en conjunto se pueden estructurar en una tabla. Ahora bien, una tabla se puede relacionar con otra a través de los diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos una tabla personas en la que voy a resguardar un identificador de la persona, su nombre, su fecha de nacimiento, datos personales, número telefónico, correo, ¿ok? En esta persona tablas registro a las personas o a los trabajadores. Aquí en trabajos yo puedo tener, ok, dentro de una organización o de una empresa tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, puede ser un obrero, puede ser alguien de recursos humanos, puede ser alguien de contabilidad, puede ser alguien de finanzas, puede ser un desarrollador. Entonces, aquí hay una relación entre estas dos tablas, es decir, la persona tiene un área o un trabajo en específico y entonces se relacionan con el verbo trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ok, aquí está, es una base de datos de todos los que estamos dentro de la Universidad de Alfa Lambda. Ok, tenemos la CURP de la maestra Mayrani, sabemos que la persona que tenemos aquí es la maestra Mayrani. ¿Qué trabajo tiene la maestra Mayrani? Ah, ok, es docente. Bueno, entonces en el verbo trabajar, la maestra Mayrani trabaja como docente, pero si supongamos que tenemos todos los datos ahí, también tenemos los de los alumnos. ¿Qué pasa con la maestra Mayrani? No solo trabaja, sino que también es alumna de la universidad. Ah, ok, las personas, es la misma persona, la maestra Mayrani, pero ahora se hace un segundo registro porque ahora no va a ser un trabajador, va a ser un estudiante.
Entonces son un poquito complejas o complicadas, sin embargo no nos interesa tanto entenderlo como tal, solamente ver la forma básica de esto. Y solamente lo vamos a poder entender haciendo un ejemplo, ¿sale? Bueno, básicamente la estructura de las bases de datos se definen en tablas y relaciones. Las tablas tienen un nombre que básicamente es la entidad, tienen un identificador de esta tabla o de este registro y tienen atributos, ¿vale? Que son los elementos que ya vimos. Y las relaciones es como una tabla se va a unir con otra, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo más específico. Bueno, para que yo pueda generar una tabla, ya habíamos visto, yo, por ejemplo, voy a generar una tabla para resguardar los datos de mi alumno, ¿ok? Mi entidad entonces va a ser el alumno. ¿Qué características tiene mi alumno? Tiene un nombre, tiene apellidos, tiene una fecha de nacimiento, tiene una entidad de nacimiento, un sexo y una dirección, ¿sale? Por lo tanto, yo tendría que estructurar estos datos de esta manera. ¿Cómo lo tenemos aquí? Tenemos nuestro nombre, que es nuestra entidad y es alumno, ¿ok? Nuestra tabla se va a llamar alumno y nuestro identificador va a ser ID alumno o puede ser matrícula del alumno o puede ser CURP del alumno. Aquí yo puedo definir cuál yo quiera, ¿sale? Luego, los atributos son las características que voy a resguardar. ¿Qué voy a resguardar? El apellido paterno, el apellido materno, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su sexo y su dirección. Bien, hasta aquí lo que estoy haciendo es crear una tabla para resguardar los datos del alumno. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí. Ok, bueno. Ahora bien, veíamos en las características de las bases de datos es que debemos de resguardar la integridad de la información y no duplicarla. Las bases de datos lo que buscan es resguardar la información y no duplicarla. Aquí, por ejemplo, lo marcamos como una X. Sí, está bien, ya creé mi tabla, pero ¿qué pasa? Que lo que yo busco es que la información se vea de manera automatizada. Entonces, lo que yo puedo ver o observar es que de estos atributos yo puedo generar más tablas. Por ejemplo, lugar de nacimiento. Ok, supongamos que estamos resguardando información en Villa Victoria y todos los alumnos que estamos resguardando nos dicen que su lugar de nacimiento fue Villa Victoria, como tal. Lo que estamos haciendo es escribir Villa Victoria y en el siguiente registro otra vez Villa Victoria y en el siguiente registro otra vez Villa Victoria. ¿Y qué es lo que podríamos hacer en vez de estar escribiendo? ¿Se han dado cuenta que muchas de las veces cuando estamos registrando nuestros datos, lo único que nos aparece es una lista? Despliegas la lista y ya te aparecen todos los estados, seleccionas el estado y una vez que seleccionas el estado te aparecen todos los municipios. Seleccionas el municipio y una vez que ya seleccionaste el municipio, te aparecen todas las localidades del municipio y ya entras a la que está en específico. Para que eso pueda ocurrir, forzosamente necesitaríamos crear una tabla con lugares de nacimiento. Y ahí vamos a hacer diferentes estructuras para resguardar la información. Vamos a ver ahorita cómo puede quedar de esa manera. Ahora, otra tabla que podemos crear aquí es la del género o sexo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos únicamente dos elementos. Bueno, estructuralmente podemos registrar femenino o masculino. ¿Qué pasa? Ah, ok, estoy registrando mi información y estoy escribiendo masculino, femenino, masculino, femenino. Puedo crear una tabla más en la que yo pueda resguardar el género o los géneros y únicamente lo pueda seleccionar. Y para que eso ocurra, pues se tienen que gestionar diferentes tablas. Vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría. Por ejemplo, tenemos la entidad alumno, que tiene nombre, apellidos, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, sexo y dirección. ¿Cómo puedo crear diferentes tablas para hacer lo que les comentaba? Bueno, tengo alumno con su identificador ID alumno. Tengo apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ID sexo y dirección. Ok. ID sexo o género lo puedo sacar como una tablita más para que yo pueda tener esa parte de seleccionar. ¿Sale? Sabemos que tenemos masculino o femenino y que incluso hoy en día tenemos muchos más géneros y se pueden incluir aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace la tabla sexo o género? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, género 1, masculino. Regreso y registro género 2, femenino.
género 3, no binario. Género 4, los géneros que existen, ¿sale? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando lo estamos relacionando aquí, lo que hacemos es que en vez de escribir, lo que vamos a hacer es seleccionar alguno de los géneros que ya estén resguardados en esta tabla, ¿sale? Ahora, dirección. Bueno, yo puedo generar una tablita extra para generar las direcciones. ¿De qué manera? Ok, ID dirección. Ahora, si se dan cuenta, aquí yo puse otra vez ID dirección y aquí puse ID sexo, porque esto significa que se va a relacionar con otra tabla y el elemento con el que se relaciona debe tener el mismo nombre, ID dirección y ID dirección, ¿sale? Entonces tengo una tabla dirección en la que yo estoy resguardando un identificador para la dirección, una calle, un número interior, un número exterior y una localidad. ¿Ok? Ahora, para que yo pueda seleccionar entre las localidades, tendría que crear una tabla localidad. Bueno, nos vamos a la localidad y ahora aquí yo voy a generar una ID localidad que se tiene que llamar tal cual la localidad y el municipio. Y si se dan cuenta aquí, genero otra tabla. En las localidades, pues voy a registrar todas las localidades que existen, pero esas localidades pertenecen a un municipio y entonces puedo crear una tabla para los municipios, ID municipio con ID municipio. ¿Qué voy a registrar en la tabla municipio? Un identificador para cada municipio, el nombre del municipio y ese municipio pertenece a un estado, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Un ID estado que se relaciona con un ID estado, ¿sale? Y bueno, ya aquí en el ID estado ya puedo tener todo como tal, ID municipio, municipio y estado. Aquí básicamente más bien sería estado, aquí tuve un error, ¿sale? Estado, nombre de, identificador del estado, nombre del estado y su relación. Y si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es generando más y más tablitas para registrar los datos que necesito. Está complejo, está complicado, sí un poquito, pero lo único que me interesa a mí como administrador es entender que puedo resguardar la información en tablas y que las tablas van a resguardar ciertas características que puedo subdividir en otras tablas. ¿Se entiende más o menos, chicos? ¿Tenemos alguna duda? Está perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, para esta semana lo que vamos a hacer es esta práctica, ¿sale? Les comparto la práctica. Y dice, Consul MISC es una empresa administrativa que se encarga del reclutamiento de personal para su ubicación en diversas empresas. Hasta hace pocos meses manejaba toda su información de manera sencilla en administradores de datos básicos. Sin embargo, han contratado a un desarrollador de software que les gestione una plataforma digital para el mejor manejo de sus actividades. Bien, ¿a qué se refiere con empresa que recluta personal? Bueno, hay empresas, ahorita ya se está eliminando un poquito, pero hay empresas que únicamente se dedican a tener convenios con otras empresas. Por ejemplo, somos una empresa recluta de personas, pero nosotros no los reclutamos para que trabajen con nosotros en nuestra empresa, sino para que trabajen en Telmex, para que trabajen en BBVA Bancomer. Es decir, únicamente nosotros como empresa nos encargamos de, ok, me llamó Telmex y necesita 5 desarrolladores, 4 administradores y 3, no sé, 3 operadores. Ah, ok. Él me da las características y lo que hago yo como empresa es publicar las vacantes y yo hago las entrevistas de trabajo. Yo hago la selección y únicamente cuando ya tengo el indicado, le digo a Telmex, aquí está el personal que tú me pediste. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Que pues evidentemente hay un convenio en el que pues ellos se quedan una cierta parte del sueldo de cada uno de los elementos que recluta para las demás empresas, ¿sale? Eso es lo que hace una empresa recluta. Bueno, lo que ellos hacían o tenían es que su información la resguardaban en bases de datos. Ahora lo que van a hacer es, dentro de su práctica, me van a hacer ustedes el análisis de qué entidades se pueden tener, qué atributos y cómo los, cómo los van a relacionar, perdón.
¿ok? Los elementos que más importan y urgen para la plataforma son registro de las empresas asociadas, es decir, yo soy la empresa Recluta, pero tengo empresas asociadas como Telmex, como Bancomer, como Walmart, es decir, todas las empresas que me piden a mí que les den recursos humanos, ¿sale? Entonces, lo que ellos necesitan es que en la base de datos se resguarden las empresas asociadas, como su nombre, su dirección, su teléfono, su descripción, qué tipo de empresa es, ¿ok? Necesitan una tabla o una estructura en la que se resguarden los registros de los candidatos, es decir, ellos publican la vacante y a ellos les llegan, por ejemplo, yo publico 3 vacantes y me llegan, no sé, 15 currículums. Entonces, todos esos 15 currículums son candidatos, ¿vale? Aquí van a analizar ustedes qué tipo de información ustedes como administradores necesitarían resguardar de esos candidatos. ¿Qué información es valiosa y cómo la resguardaría? ¿Sale? Luego, de esos 15 candidatos, necesito resguardar únicamente también en otra tabla a los candidatos que ya acepté, es decir, ya les hice su entrevista de trabajo y ahora, ¿qué datos necesito de quienes ya estoy contratando? ¿Sale? Y también necesito los datos del administrador o del empleado que hizo las entrevistas, ¿sale? ¿Qué es lo que van a hacer? No quiero que me generen como tal todo un esquema. Lo que quiero es que analicen y me digan, ok, ¿cómo guardarían esa información en la base de datos? ¿Qué entidades crearían? ¿Qué atributos necesitan? ¿Cómo relacionarían una tabla con la otra? ¿Sale? Realicen un modelo como ustedes lo puedan realizar, que ustedes entiendan la estructura de cómo guardarían esa información, ¿sale? ¿Se entiende la práctica que van a hacer para esta semana? Sí, profa. ¿Y esa práctica se la subimos al Classroom? Sí, la voy a crear ahorita en un ratito, la voy a desarrollar en Classroom para que ahí la suban, porfa. Igual, para quienes tuvieron detalles de conexión, ahorita subo la sesión a YouTube, quienes quieran volver a revisarlo. Si no, igual les voy a compartir algunos otros videos que les permitan entender un poquito más. O si no, durante la semana, cuando lo estén realizando, si tienen alguna duda, me mandan mensajito y lo resolvemos, ¿sale? Muchas gracias, chicos. Que tengan excelente fin de semana. Me dio mucho gusto volver a verlos. Villa, Valles y Tácuaro, mucho gusto. Y pues cualquier cosa, cualquier duda, tienen mi número y nos vemos el próximo sábado, chicos. Excelente tarde. Gracias, profa. Igualmente, excelente tarde. Igualmente.